Antes que esto, antes de introducirnos en esto, lo primero que hay que mencionar es que existe nuestro ordenamiento jurídico, que son las normas que bañan toda nuestra sociedad en el país, están reguladas o se entienden a través de la pirámide de Kelsen. ¿Qué significa esto? Que la Constitución se encuentra en la cúspide de todas las demás normas. Eso significa que las normas en general, las leyes, los reglamentos, los decretos que emanan del Poder Ejecutivo, de las municipalidades, las ordenanzas municipales, todas tienen que estar en concordancia con la Constitución. Eso es lo primero. De ahí radica la importancia que tiene la Constitución de 1980, que nos está rigiendo ahora, y también el proceso que está desarrollándose en la Convención Constituyente. A raíz de esto, de las normas constitucionales que están dentro de la Constitución vigente, surge un problema, surge lo denominado colisión de derechos. Esto significa que una persona o una comunidad o agrupación de personas que su derecho, por ejemplo, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, puede entrar en colisión con demás derechos que se encuentran dentro de la Constitución, como el derecho a desarrollar actividad económica o el derecho a la propiedad. Esta colisión es una problemática que se produce dentro de nuestro ordenamiento jurídico y que tiene que ser resuelta por los tribunales, en este caso por los tribunales superiores. Ahora vamos de lleno a la institucionalidad ambiental. Lo que tiene que ver con las normas constitucionales que protegen el medio ambiente lo vamos a ver un poco más adelante dentro de las normas vigentes que se encuentran a propósito de la protección de los glaciares. Con respecto a la institucionalidad ambiental, tenemos, como les venía adelantando, el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia del Medio Ambiente y bueno, eh, el sistema de responsabilidad por daño ambiental, que sería lo que se revisa por los tribunales ambientales. Al respecto acá, en esta lámina, tenemos cómo está la estructura del Ministerio del Medio Ambiente y de donde surge el Servicio de Evaluación Ambiental. También se ve la Superintendencia del Medio Ambiente, se ve además el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que aún no se encuentra vigente. Y en la misma estructura se pueden ver las direcciones regionales del Servicio de Evaluación Ambiental. Desde la subsecretaría, a través del Ministerio del Medio Ambiente, surgen las seremías. Y la Superintendencia del Medio Ambiente también está dividida en macrozonas, que son la norte, centro y sur. El Ministerio del Medio Ambiente es una secretaría de Estado encargada de colaborar, como les señalaba, con el presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental. Además, promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de la política ambiental y su regulación normativa. El Ministerio posee tres principales competencias, que son las políticas y regulaciones ambientales en general, incluyen aquellas vinculadas a cuentas ambientales, biodiversidad y áreas protegidas. Además, tiene como mandato las políticas y regulaciones para la sustentabilidad y las políticas y regulaciones de materia de riesgo y de medio ambiente. El Servicio de Evaluación Ambiental, como les señalaba, es de, el órgano del Estado que tiene como principal misión las... tiene, este es el órgano del Estado en que canaliza los ingresos, las autorizaciones de los proyectos que se van a desarrollar en determinadas zonas. Esa es la principal función. El, la, mm, las particulares, los titulares de un proyecto, de una actividad que se va a desarrollar y que podría causar impacto ambiental, hacen ingresos de su proyecto a esta institución
y esta institución otorga las autorizaciones. Esta autorización se llama resolución de calificación ambiental, como vamos a ver un poco más adelante. La idea del Servicio de Evaluación Ambiental es simplificar los permisos ambientales y proporcionar información adecuada a los proponentes y a la comunidad. ¿Por qué a la comunidad? Porque en este proceso es donde se canaliza la participación ciudadana, es donde las personas que pueden ser, eventualmente se pueden ver afectadas por un proyecto o por una actividad, canalizan sus inquietudes, sus observaciones a este proceso, al proceso que se verifica en el Servicio de Evaluación Ambiental. ¿Ya? Bueno, además agregar que el Servicio de Evaluación Ambiental es el continuado legal de la CONAMA. La CONAMA era un órgano que estaba vigente en la década de los 90, a partir del año 1994, que iba asesorando al Ejecutivo, a los gobiernos de turno, para ir considerando y viendo las normas que puedan que estaban vigentes para lo mismo, para el desarrollo de nuevos proyectos y de actividades. Lo importante del Servicio de Evaluación Ambiental es que hay que saber que es el órgano donde se canalizan las vías de ingreso. Estas vías de ingreso son las declaraciones de impacto ambiental y los estudios de impacto ambiental. ¿Qué significa una declaración de impacto ambiental? La declaración de impacto ambiental es una declaración, como dice su nombre, en el cual los titulares de proyecto declaran, junto con una serie de antecedentes, que su proyecto, su actividad, lo que van a desarrollar dentro de un determinado territorio, cumple con toda la legislación ambiental vigente. Y además se está haciendo cargo de los potenciales impactos ambientales significativos. Esto significa que la actividad que se va a desarrollar no compromete o no produce un mayor impacto, un mayor o daño ambiental. Al contrario, lo que señala el estudio de impacto ambiental es que esta determinada actividad o este determinado proyecto va a producir uno de los efectos que señala la Ley de Base General del Medio Ambiente, lo que señala en el artículo 11. Esto quiere decir que va a causar cierto daño al medio ambiente y se hace cargo esta actividad y va a compensar o a minorar los daños que pueda producir al medio ambiente. Todos estos antecedentes, junto con los informes sectoriales de las instituciones estatales, como municipalidades, como el Ministerio de Salud, o todas las demás organismos en que tengan que ver con el desarrollo de esta actividad, y además con la participación ciudadana que pueda existir de las comunidades, son analizadas por el Servicio de Evaluación Ambiental y son canalizadas, conducidas a través del proceso y producen como resultado una RCA, una resolución de calificación ambiental. La resolución de calificación ambiental viene a rechazar o autorizar esta actividad o este proyecto dentro del determinado territorio. Acá tenemos la declaración de impacto ambiental, la DIA, y el estudio de impacto ambiental. Acá tenemos varias características. Lo mismo que yo les señalaba, la declaración de impacto ambiental, la evaluación de impacto ambiental. El Estado analiza los posibles impactos de un proyecto. El artículo 9 habla de que el titular de todo proyecto o actividad comprendido en el artículo 10 deberá presentar una declaración de impacto ambiental o elaborar un estudio de impacto ambiental. Los que no estén considerados en el artículo 10 podrán acogerse voluntariamente al sistema. En la siguiente lámina tenemos el proceso de ingreso, como señalaba, someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, y más abajo, eso que parece un pulpo, con qué instrumento de evaluación se somete a una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental. En el cuadrado superior se señala de color gris, se señala el artículo 10 de la ley 19.300 y en concordancia con el artículo 3 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental.
Acá en la siguiente lámina tenemos diferencias de procedimiento de evaluación entre una declaración de impacto ambiental y un estudio de impacto ambiental. Tenemos diferencia, por ejemplo, en los plazos, donde la declaración, que es un trámite un poco más simple, tiene un plazo de 60 días, el estudio de 120. Tenemos la posibilidad de ampliar este plazo desde 30 a 60, y la participación ciudadana también hay distinción, porque en el caso de que la actividad tenga que hacer ingreso por un estudio, siempre va a dar cabida a una participación ciudadana. En cambio, en el caso de una declaración, es solo si esta actividad va a producir cargas ambientales o solo si esta es solicitada. La consulta indígena, lo mismo, no aplica en la declaración de impacto ambiental, y en el estudio aplica cuando hay impacto significativo a grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas. Y lo último que se señala es el recurso de reclamación, que es cuando es acogida o no o sea, cuando la resolución de calificación ambiental acoge o rechaza la actividad. En la siguiente lámina tenemos los contenidos comunes de la guía y del estudio de impacto ambiental. Artículo 12, 13, estos son artículos de la ley 19.300 que regula todo este procedimiento. Indica si se trata uno no de una modificación del proyecto, indicaciones si el proyecto se va o no a ejecutar, y por último la información de negociación del titular con interesado realizado antes o durante la evaluación del proyecto. Los contenidos mínimos de una DIA y de un estudio de impacto ambiental, también la descripción del proyecto, como yo les decía en el estudio, lo mismo la declaración, se describe el proyecto. En el caso del estudio se determina la justificación del área de influencia y su descripción general. En el caso de la DIA, determinación y justificación del área de influencia y la descripción general. En el estudio tenemos una descripción detallada de la línea de base, no acá en la declaración. También en el estudio tenemos la predicción y evaluación de impactos ambientales, no lo tenemos en la declaración porque se supone que no van a haber impactos ambientales, por eso que se hace un ingreso a través de una declaración. En el caso del estudio, antecedentes que justifiquen la inexistencia de un informe consolidado. Y lo mismo acá. Y siguiendo con los contenidos mínimos, tenemos una descripción de los efectos del artículo 11 que dan origen al estudio, lo que señalaba un poco anteriormente. Los planes de medidas de mitigación o reparación o compensación que no existen en la declaración, puesto que no va a haber impacto al medio ambiente. Y en el caso del estudio, sí va a haber, por lo tanto, tiene que presentar el titular del proyecto las medidas con que va a mitigar, reparar o compensar el daño o el impacto que va a producir al medio ambiente. Los planes de prevención y de contingencia, de emergencia, plan de seguimiento de las variables, plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable, la descripción de los compromisos ambientales voluntarios si se contemplan. Lo mismo en la DIA. Bueno, continuando con el mismo tema, tenemos el artículo 10 que establece los proyectos de actividades susceptibles de causar impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental, una breve descripción. Se presenta cuando un proyecto reconoce que producirá impacto significativo sobre el medio ambiente o que existe un riesgo de que se produzca, lo que hemos señalado anteriormente. El proceso es largo, estos procesos son plazos estimativos, 1 o 2 años normalmente. En él las autoridades solicitan al titular distintas medidas de mitigación, reparación o compensación para hacerse cargo de los impactos cuando hay estudio. Nuevamente, diferencias entre la guía y estudio de impacto ambiental. Más riguroso el estudio de impacto ambiental y exigente, pues en él se reconoce que se afectará en forma sustantiva al medio ambiente. Va a haber participación ciudadana, participación ambiental, señala ahí. Es obligatoria en el estudio de impacto ambiental y voluntaria en la declaración de impacto ambiental o a petición de la misma comunidad. En el estudio de impacto ambiental también son obligatorias las medidas de mitigación, como lo estuvimos viendo anteriormente, reparación y compensación. Mientras que en el día el titular puede limitarse a realizar compromisos voluntarios. En el SEA, el encargado de decidir los proyectos entran al sistema de evaluación de impacto ambiental por declaración declaración de impacto ambiental, por estudio de impacto ambiental, y ahí se producen los conflictos administrativos jurídicos que se van a conocer por
el Tribunal Ambiental. En la siguiente lámina podemos ver la imagen acá. Vamos a ingresar a la participación ambiental ciudadana. Lo mismo que habíamos considerado, o sea, lo que habíamos señalado anteriormente, que tiene como finalidad considerar o incorporar los criterios y las observaciones de la ciudadanía, especialmente en la población directamente afectada por una obra o proyecto, sobre las variables ambientales que están relevantes en el estudio de impacto ambiental. Recordemos que la participación ciudadana es obligatoria dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental, que se va a guiar por un estudio de impacto. Luego ahí el titular del proyecto de actividad debe publicar en el diario oficial o en el diario de circulación nacional o regional un extracto del estudio de impacto ambiental a fin de que pueda facilitar la participación de la ciudadanía, de las personas que van a estar directamente afectadas o van a ser afectadas por este proyecto. Personas naturales jurídicas podrán conocer del contenido de un estudio de impacto ambiental, entregar las observaciones por escrito al SEAM. Esto se hace a través de su página web. Los plazos son 60 días hábiles y los efectos que las observaciones presentadas por la comunidad serán consideradas serán respondidas en los fundamentos de la resolución de calificación ambiental. También habíamos mencionado eso. Bueno, ¿qué es lo que es la resolución de calificación ambiental? Es el acto final que emana del Servicio de Evaluación Ambiental, donde califica el proyecto, califica esta obra, lo que se va a desarrollar, y ya sea lo rechaza o lo aprueba. Le entrega la aprobación para que pueda funcionar, para que se pueda establecer, para que se inicien las faenas, para que pueda desarrollarse esa actividad o rechazarla, ¿ya? Para que puedan ser subsanados los motivos por los cuales se produjo el rechazo, y una vez subsanado, el titular puede volver a hacer ingreso. Acá tenemos una RCA favorable y una RCA desfavorable. En el caso de ser favorable, señala la lámina, certifica que el proyecto cumplió con el proceso de evaluación con los requisitos ambientales, ¿ya? Y las condiciones serán obligatorias. O sea, ¿qué significa esto? Que las condiciones establecidas dentro de la RCA, que es una norma que se creó para este titular del proyecto, deben ser observados por esta empresa o por este titular durante todo el desarrollo del proyecto. Esto es lo que sucedió, por ejemplo, en Pascualama. Uno de los requisitos por el cual, o sea, uno de los motivos por el cual se cerró Pascualama es porque la minera no hizo observancia, según la Superintendencia del Medio Ambiente. Vamos a ver un poco más adelante de por qué tiene que verlo esto la superintendencia. No hizo observancia de el contenido de la resolución de calificación ambiental. También eso es uno de los motivos que están esgrimiendo las comunidades que están en contra del proyecto Alto Maipo. El proyecto Alto Maipo tiene su resolución de calificación ambiental y los motivos por los cuales está en litigio es que no hay observancia, no hay un apego o un cumplimiento a lo que en su momento señaló la resolución de calificación ambiental. Recordemos que es el acto final que emana del Servicio de Evaluación Ambiental. En la mina también se puede ver una RCA desfavorable, el proyecto no puede ejecutarse como les señalé, y su calificación no sea favorable, se deniegan las correspondientes autorizaciones o permisos en razón del daño ambiental que pueda producir con el desarrollo de la actividad. Fiscalización. La fiscalización, según nuestra institucionalidad ambiental, se desarrolla por la Superintendencia del Medio Ambiente. Superintendencia del Medio Ambiente es un servicio público descentralizado con personalidad jurídica propia, con patrimonio propio también, sometido por la supervigilancia del Presidente de la República mediante el Ministerio del Medio Ambiente. ¿Qué es lo importante acá? Que le corresponde de forma exclusiva ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y la fiscalización de las resoluciones de calificación ambiental y de las medidas de los planes de prevención o de contaminación ambiental.
La superintendencia entonces tiene competencias en la fiscalización de instrumentos de gestión ambiental, como las resoluciones de calificación ambiental, ¿ya? Que es el instrumento que emana del Servicio de Evaluación Ambiental, como lo vimos anteriormente. También las medidas o planes de prevención de contaminación que vayan surgiendo desde el Ministerio del Medio Ambiente, las normas de calidad y de emisión, cuando corresponda, y los planes de manejo que señala la ley 19.300, que es la ley de bases generales del medio ambiente. Bien. Acá tenemos la siguiente lámina, lo mismo que estuvimos conversando, que son las facultades sancionatorias que tiene, donde clasifica las infracciones en gravísimas, graves y leves. Por eso es importante esta clasificación, porque las sanciones, o sea, infracciones gravísimas, llevan a la revocación de la resolución de calificación ambiental. Ahí lo señala en el ítem de más abajo, la amonestación por escrito, eso sería de infracciones leves, multas de 1 a 10.000 unidades tributarias anuales y la clausura en caso de graves y gravísimas con consulta al Tribunal Ambiental. ¿Qué significa esto? Que debe consultarlo con un tribunal ambiental, el tribunal ambiental competente, para poder determinar la clausura del proyecto. Y la sanción más grande que puede recibir esta actividad es su revocación de la resolución de calificación ambiental. Ejemplos de esto tenemos lo que sucedió con la minera Barrick Gold en Pascualama. A Pascualama se le revocó la resolución de calificación ambiental. Otro ejemplo que podemos mencionar es lo que buscan las organizaciones ambientales en defensa del Cajón del Maipo por la resolución, o sea, lo que buscan ellos es que se revoque la resolución de calificación ambiental del proyecto Alto Maipo. Los tribunales ambientales es otro actor dentro de esta institucionalidad de nuestro país. Su rol es actuar como un órgano de control jurisdiccional de las decisiones de la superintendencia, resolver las controversias contenciosas administrativas en materia ambiental y resolver las demandas por daño ambiental. ¿Qué significa esto? Significa que un titular recibe una decisión de la Superintendencia del Medio Ambiente, que podrían ser estas revocaciones, estas infracciones graves, gravísimas que estuvimos viendo en la lámina anterior, y tienen la posibilidad de solicitar al Tribunal Ambiental para que revise esta decisión. O sea, esto es como lo que se conoce como apelar, como solicitar que otro órgano revise, a ver, yo soy titular del proyecto, resulta que me revocaron mi RCA, mi autorización para funcionar, entonces tienen la posibilidad de ser revisados por un tribunal ambiental. En la búsqueda de ejemplos tenemos el rol R5 y R6 del primer tribunal ambiental de Antofagasta. Ahí se vio el recurso de reclamación que presentó la minera Barrick Gold en contra de la decisión que tomó la Superintendencia del Medio Ambiente. O sea, la Superintendencia del Medio Ambiente tomó la decisión de revocar la RCA de Barrick Gold en su momento y ellos recurrieron al Tribunal Ambiental para que revisara. ¿Qué es lo que hizo el Tribunal Ambiental? Confirmó la decisión de la Superintendencia del Medio Ambiente y se decretó el cierre definitivo, fue el año antepasado, 2020. Sí, 2021 parece. De Pascualama. ¿Qué más tenemos con respecto a los tribunales ambientales? Tenemos el control jurisdiccional de las decisiones de la autoridad administrativa ambiental. Esto es lo que yo les mencioné. Que una persona que crea que se siente afectada al titular de un proyecto por una decisión que tomó la Superintendencia del Medio Ambiente, tiene la facultad de poder recurrir para que esa decisión pueda ser revisada por el Tribunal Ambiental. Bueno, este control se hace a través de jueces especializados y no generalistas. Hay algo muy particular acá, son 3 jueces que toman esta decisión dentro del procedimiento, de los cuales 2 jueces son de profesión abogado, pero hay uno que es un profesional del área del medio ambiente. Eso es algo absolutamente extraordinario dentro de nuestra legislación. Siempre los jueces en nuestro país son abogados, de un tribunal muy especial, que dentro de las personas que
integran y toman la decisión final, tiene un profesional que no pertenece al mundo del derecho, sino que es un profesional que tiene conocimiento sobre el medio ambiente. Y por eso es que se señala que es es un organismo de integración mixta. Dada su especialización y carácter único, provee de decisiones predecibles, permitiendo la certeza jurídica. ¿Qué más tenemos? Acá tenemos en la siguiente lámina lo que les mencionaba, el ministro titular, abogado presidente, ministro titular, abogado, y el licenciado en ciencias. Acá tenemos la distribución de los tribunales ambientales, son solo 3 en el país, tienen su asiento o su sede en Antofagasta, el primer tribunal, el segundo en la ciudad de Santiago y el tercero en la ciudad de Valdivia. ¿Qué significa esto? Que cualquier conflicto que se esté suscitando, cualquier hecho de relevancia jurídica y que sea de competencia del Tribunal Ambiental, no sé, en la región de Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Calama y Coquimbo, va a ser conocido por el primer Tribunal Ambiental, y lo mismo las demás regiones, como se puede ver en la lámina. Valparaíso Metropolitana, O'Higgins hasta el Maule. En el segundo Tribunal Ambiental, que está en Santiago, y de ahí hacia el sur, el Tribunal Ambiental que se encuentra en Valdivia, hasta Magallanes. En la siguiente lámina, acá podemos ver que no forman parte del Poder Judicial, están sujetos, no, ellos son la Superintendencia Directiva Correccional Económica de la Corte Suprema. Sí, bueno, todos los tribunales en nuestro país están actualmente sujetos a la Superintendencia Directiva Correccional Económica de la Corte Suprema. Esto significa que, básicamente, así como un buen chileno, como los jefes de este tribunal están dentro de la Corte Suprema. No así en la nueva Constitución. La nueva Constitución está proponiendo algo un poco distinto, que sería una comisión de la justicia. Eso lo podemos ver, yo creo que en la próxima clase o al final de esta. ¿Ya? Es un órgano colegiado mixto, eso significa que está compuesto por más de un juez, son 3 jueces en este caso, mixto. ¿Por qué? Porque 2 son de profesión abogado y uno es un profesional de las ciencias del medio ambiente. Bueno, ahí está la ley que regula su competencia. Se me estaba quedando en el tintero. Además de este control jurisdiccional que hace de las decisiones de la superintendencia, lo que hace también los tribunales ambientales es resolver las demandas por daño ambiental. Cuando se produce un daño al medio ambiente y los titulares o las personas que se vean afectadas o el Estado se ve afectado por el daño en el medio ambiente, estos son los tribunales que conocen sobre estos asuntos. Tenemos protección actual de los glaciares chilenos. Bueno, esa era la institucionalidad ambiental. Recapitulemos, tenemos el servicio de evaluación ambiental con su sistema de evaluación de impacto ambiental, donde se ingresan los titulares antes de desarrollar una actividad, un proyecto que pueda provocar impacto, hace un ingreso a través de un estudio de impacto ambiental o una declaración de impacto ambiental, como lo señalamos. Todo esto termina mediante un informe que evacúa este organismo, que es la resolución de calificación ambiental. Ya lo vimos que señala obligaciones, ¿cierto?, al titular del proyecto. Tenemos un segundo órgano que es la Superintendencia del Medio Ambiente, que es un órgano fiscalizador y sancionador al mismo tiempo, que va viendo si se da o no cumplimiento a las normas que quedaron, las obligaciones que quedaron plasmadas en la resolución de calificación ambiental. Si es que esta Superintendencia del Medio Ambiente observa que no hay un apego a esto, tiene la facultad para sancionar. Ya vimos la sanción máxima, incluso la revocación de la misma. El tercer órgano que vimos eran los tribunales ambientales, que estaban también conectados con la superintendencia. Ellos van revisando las decisiones que toma la superintendencia. ¿De qué manera? El titular de un proyecto tiene la posibilidad de recurrir para que el Tribunal Ambiental revise esta decisión. Además, son los tribunales donde se ven en nuestro país, se pueden ventilar los conflictos de relevancia jurídica, nuevamente, que tienen que ver con daño ambiental.
El tercer actor es el Ministerio del Medio Ambiente, es una subsecretaría de Estado que tiene que ver con la creación, el fomento de políticas que son a nivel de Estado y que tienen que ver con el medio ambiente, evidentemente, y también la asesoría del presidente de la República con este tipo de materia. Y ahora vamos a ver sobre la protección actual de los glaciares chilenos. Volviendo ya a los glaciares, aquí hay una pregunta. ¿Actualmente gozan de protección legal nuestros glaciares? Sí, se podría decir que sí. Hay una serie de normas que tienen que ver con el medio ambiente y también que van de cierta forma otorgando un cierto baño de protección a los glaciares. Entre ellos tenemos la Constitución Política de la República, no menciona los glaciares, solo señala el derecho que tienen las personas, los habitantes de la nación, a vivir en un medio ambiente libre y sin contaminación, descontaminado. Esta protección, el artículo 19, número 8, que asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Además señala que es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades, señala la misma Constitución, para proteger el medio ambiente. Además, el mismo artículo 19, en su numeral 24, señala que la conservación del patrimonio ambiental como uno de los componentes de la función social de la propiedad, lo que no aparecería en el anteproyecto de la Comisión Artusanía. El artículo 19, número 24, señala la conservación del patrimonio ambiental. En el artículo 20 de la Constitución que tenemos vigente, se aloja el recurso de protección ambiental, que es la acción que le permite a una persona que crea verse afectada por un daño al medio ambiente o que se le ve afectado su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y puede accionar frente a los tribunales, en este caso las Cortes de Apelaciones. ¿Esto está relacionado con los glaciares? Sí, no directamente, porque la palabra glaciar no está señalado dentro de la Constitución y está más señalado desde un punto de vista antropocéntrico, como señala la ciencia. ¿Por qué? Porque el requisito es que una persona pueda verse afectada en su derecho. No habla la Constitución de que la naturaleza o un glaciar en este caso, como parte de la naturaleza, puede haberse afectado, sino que tiene que haber una afectación en un individuo, en una persona. Nuevamente, buscando el paralelo, el proyecto de nueva Constitución otorga derecho a la naturaleza y dentro de la naturaleza están comprendidos los glaciares, por lo tanto el glaciar sería un titular de derecho. No bastaría que el glaciar estuviese afectado para que pudiera accionar o sea, accionar una persona para perseguir la protección, en este caso de un glaciar. Bueno, saliendo un poquito de la Constitución, tenemos la Ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente, la íbamos mencionando anteriormente, y el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. ¿Qué es lo que señala esto? Dice que antes que un proyecto o actividad se desarrolle dentro de un determinado territorio, obliga al titular del proyecto a informar a la autoridad ambiental pertinente, que esto es el Servicio de Evaluación Ambiental, los efectos ambientales adversos que puede provocar la realización del proyecto. ¿Ya? Agrega el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que cuando se trate de alteración significativa de glaciares, que se encuentran incorporados al inventario público a cargo de la Dirección General de Agua. O sea, que lo que significa todo este párrafo es que si hay un proyecto que pueda afectar significativamente un glaciar, tiene que ser informado y tiene que ser proyecto, ¿cierto? Eh, tiene que buscar una autorización de la institucionalidad ambiental, en este caso del Servicio de Evaluación Ambiental, mediante un estudio de impacto, que es lo que habíamos mencionado un poquito antes en las láminas anteriores. ¿Ya?
Bueno, también tenemos la ley 17.288 sobre monumentos nacionales, que es a modo de proteger ciertas zonas. En este caso, no sé, Paola, el monumento nacional es el glaciar El Morado, ¿no? Sí, lo es. Me parece que Y, sí. y, y el gran problema de la zona central, y que ya lo había levantado anteriormente, por ejemplo, el profesional Alexis Segovia en una publicación en el año 2017, y también otro colaborador de nuestra fundación, Rodrigo Sotere, es que en gran medida los glaciares de la zona central están bastante desprotegidos bajo la categoría en que no hay áreas que pertenecen al SNASPE, por ejemplo. Y por lo tanto, en la ausencia de una ley de glaciares, estos glaciares terminan siendo los clásicos actores que pueden ser influenciados, pueden ser impactados realmente por actividades económicas que son presentadas al sistema de evaluación de impacto ambiental. Muchas gracias, Paola. Interesante lo que señala ella sobre el tema del Sistema Nacional de Áreas Silvestres y Protegidas y el SNASPE. Bueno, la ley 17.288 regula los monumentos nacionales, como nos señalaba ella, el glaciar El Morado acá en la región metropolitana. Yo no estoy ahora en la región metropolitana. Está protegido mediante esta figura, monumento nacional. Como señalaba nuestra compañera, la ley 18.362, que crea el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, el NASPE, también ofrece un grado de protección a los glaciares que se encuentran dentro de estas áreas protegidas. Y interesante la acotación que señalaba ella de que la protección, o sea, los glaciares que se encuentran protegidos en nuestro país, la gran mayoría se encuentran dentro de la región de Aysén y la región de Magallanes, y bueno, alguna parte en la región de los lagos. Pero a contrario de esto, es lo que sucede en la zona centro y centro-norte del país, donde la inmensa mayoría de los glaciares que están ahí son vitales, una importancia primordial por el cambio climático que está afectando a nuestro país, no se encuentran bajo protección, o sea, no se encuentran bajo este Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas. Tenemos también la ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Esta ley señala en el artículo 17 la corta destrucción, eliminación o menoscabo de árboles y arbustos nativos en una distancia de 500 metros de los glaciares, medida de protección horizontal en lo plano. Claro, señala que prohíbe la corta destrucción, eliminación o menoscabo de árboles y arbustos nativos en una distancia de 500 metros antes de los glaciares. Proyecto de ley. Bueno, esa es la protección. Esta es la protección que tiene nuestra legislación actual. La Constitución Política de la República, que protege el medio ambiente siempre y cuando se vea afectadas las personas. La Ley 19.300, que tiene que ver con que tiene que haber un ingreso a través de un estudio de impacto ambiental si es que se van a afectar de manera significativa un glaciar. La ley de monumentos nacionales, lo que estábamos comentando sobre el Sistema Nacional de Áreas Silvestres, siempre y cuando se encuentre el glaciar dentro de esta área, y esta pequeña mención que señala la ley de recuperación del bosque nativo, en su artículo 17, de que prohíbe la tala ya sea de bosque o arbusto a menos de 500 metros de glaciar. Eh, no hay una ley de protección de glaciares y todo lo contrario, porque la ley 19.300 permite la intervención de los glaciares a través de un estudio de impacto ambiental, a través de normas de compensación, normas de mitigación. Al final lo que hace el sistema de evaluación de impacto ambiental es autorizar la intervención, reglamentarla, pero de ninguna manera la prohibición
donde desarrollan una actividad dentro de un glaciar. Es por esto que hace ya varios años se busca la creación de una ley sobre protección de glaciares. ¿Cuánto tiempo? Ya cerca de 15 años. A través, cuando se comenzaron a saber las noticias de lo que estaba sucediendo en Pascualama, la destrucción de los glaciares, Toro 1, Toro 2 y Esperanza, los reclamos de las comunidades que estaban viendo la contaminación de los caudales de sus ríos, y se descubrió de que con autorización se estaban dinamitando, se estaban desplazando los glaciares, se construían caminos sobre ellos, bueno, y la posterior destrucción que fue, esta destrucción está, como dice la jerga jurídica, está establecida por sentencia, es que ya sea en Argentina y en Chile se buscó la creación de una ley sobre protección de glaciares. El país trasandino se demoró de 2-3 años alrededor, y ya el año 2010 tenía una ley vigente en su país. Distinta suerte ha corrido nuestro país. Hay un quinto proyecto en el Senado, en el Congreso, esta vez en el Senado, está con un avance de cerca de un 35 a un 40%. Hasta hace poco salió de las comisiones de Hacienda, Medio Ambiente y Minería y Energía para entrar a votación. Todavía no tiene fecha de votación, a pesar de los compromisos adquiridos por el actual presidente. Este proyecto de ley, vamos a pasarlo al anterior, tiene 8 artículos más 2 artículos transitorios. El artículo 1 señala el objeto de la ley. En el artículo 2 señala definiciones, que es lo que es un glaciar, un ambiente periglaciar. El permafrost, además, señala la naturaleza jurídica de los glaciares. Entrega un mandato para crear un nuevo inventario, un inventario que incluya el permafrost, señala prohibiciones, protección del ambiente periglaciar, protección del permafrost y sanciones. Es solo un proyecto, es un proyecto de otros tantos, está todavía en el Congreso. Este proyecto fue presentado, me parece, en julio, junio del año 2018. Ya nuevamente estamos en invierno del año 2022, ya este proyecto ya lleva 4 años y lleva un avance de un tercio. O sea, vamos sacando el cálculo, este proyecto, si sigue con el avance que tiene ahora, va a estar 12 años en el Congreso. Ahora en 12 años más recién, o sea, 4 de esos 8 años más, recién vamos a tener la ley de protección de glaciares, o sea, vamos a estar en el año 2030. Recién con la posibilidad de tener a los glaciares de todo el territorio nacional bajo protección. Esto es inaudito, esto es un motivo de disgusto, de reclamo de organizaciones ambientales y de las comunidades que se ven directamente afectadas por la destrucción de los glaciares, especialmente en la zona centro-norte de nuestro país. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, los artículos transitorios que regulan la entrada en vigencia de la ley, donde básicamente señala que de entrar en vigencia la ley, los proyectos que se estén desarrollando, dice el artículo primero transitorio, dice: desde la publicación de esta ley, todo titular de proyecto desarrolla actividades autorizadas en forma previa y que supongan un impacto significativo, nuevamente con la palabra impacto significativo, a través de la intervención actual directa, va a afectar este proyecto de ley. Lo mismo en los proyectos de actividades que se estén ejecutando en ambientes periglaciares, al momento de publicarse esta ley y que no hayan sido sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental, deberán, en los casos que procediere de conformidad a la presente ley, ingresar a dicho sistema en un plazo no superior a 18 meses. Eso es lo que señala. Si a alguien le interesa saber más sobre el proyecto de ley, no hay problema. Yo puedo compartir al final de esta presentación, o se pueden comunicar a la Fundación Glaciares Chilenos, y yo les puedo compartir en general el material que tiene que ver con el proyecto de ley de protección de glaciares, o lo que
lo que quieran discutir con los miembros de la Fundación. Proyecto de nueva Constitución. Bueno, yo creo que esto es de lato conocimiento, de público conocimiento, conspicuo, como dice mi compañero Erasmo de otros años. Esto, Chile está sometido desde el año 2019, desde el estallido social, a un proceso de cambio de constitución. La Convención Constituyente, la Convención Constituyente ha cesado en sus funciones, ha entregado un proyecto, se encuentra ahora a disposición de la ciudadanía para que pueda ser estudiado. Dentro de este proyecto se menciona el medio ambiente y se menciona una serie de artículos que están plasmados en estas siguientes láminas, donde señalan en el artículo 137.2, son bienes comunes naturales, el mar territorial, su fondo marino, las playas, las aguas, los glaciares y los humedales, y los demás que declaren la Constitución y la ley. El Estado garantiza la protección de los glaciares, además en el mismo 137, y del entorno glacial, incluyendo los suelos congelados y sus funciones ecosistémicas. También nos señala el artículo 146 de la nueva Carta o del proyecto de nueva Constitución, que quedan excluidos de toda actividad minera los glaciares, las áreas protegidas, las que por razones de protección hidrográfica establezca la ley y las demás que ella declara. Luego en el artículo 196.3, los planes de ordenamiento y planificación ecológica del territorio priorizarán la protección de las partes altas de las cumbres subglaciares, las zonas de recarga natural de acuíferos y ecosistemas. Estos podrán definir áreas de protección ambiental o cultural y crear zonas de amortiguamiento para estas. Asimismo, contemplarán los impactos que los usos de suelo causen en la disponibilidad y calidad de las aguas. Sí, esas son todas las normas que establece la nueva Constitución. Respecto, es deber de todo ciudadano, nosotros, no estamos obligados a votar ahora a principios de septiembre, poder acceder a este texto, leerlo, no solamente en estos artículos que yo les mencioné, sino que en su integridad y poder juzgar y determinar de manera democrática, libre, y aprovechar esta instancia que tenemos de poder quedarnos con la constitución que tenemos hasta el momento o entrar en una nueva constitución con todo lo que significa, con las cosas buenas o malas que pueda contener. Okay. Muchas gracias, René. Muchas gracias por toda la presentación, toda esta charla y clase de institucionalidad ambiental. Bueno, no tengo preguntas en el chat. Me gustaría saber si alguien está interesado en preguntar algo directamente. Tienen la posibilidad de conversar aquí con René. Cualquier duda siempre es bienvenida. Cualquier comentario. Mientras tanto, yo tengo algunas consultas, René, a ver si sirve para inspirar a quienes nos escuchan hoy día en nuestra audiencia. Actualmente, entonces, para la nueva constitución, los glaciares serían bienes comunes, pero actualmente en la legislación vigente, ¿qué categoría tienen? O simplemente, como bien decía, no están ni siquiera señalados en la ley, o en la ley, por ejemplo, 19.300, ni siquiera son nombrados. Pero entonces, ¿qué calidad tienen hoy en día? Diferencia como, o contraste de lo que vendría siendo la nueva constitución. Claro, efectivamente la nueva constitución señala que los glaciares son bienes comunes. Ahora, la nueva constitución no definió lo que son los bienes comunes. Es importante mencionarlo, son pequeños detalles que tiene este nuevo texto. Los glaciares, para la constitución que rige en este momento, no los menciona. Los glaciares, cuando la ley
la ley dice que cuando un texto no nombra a un objeto, como en este caso los glaciares, se remitirá uno a lo que señala la ciencia, a cómo está definido por la ciencia que regula este objeto. Sin más enreo, los glaciares son cosas bajo nuestro ordenamiento, son cosas apropiables que tienen cierto grado de protección. ¿Qué significa esto? Que si, no sé, pues yo recibo una herencia, qué sé yo, donde hay un glaciar dentro de un terreno que es de mi propiedad, puedo disponer de este glaciar, puedo, por ejemplo, hacer un camino sobre él, dinamitarlo, qué sé yo, trasladarlo, no sé, provocar algún cambio en él. La respuesta es no. Yo tendría, antes de intervenirlo, antes de poder afectarlo, yo tengo que someter esta actividad que voy a desarrollar al sistema de evaluación ambiental, como lo mencioné en las láminas anteriores. Pero este sistema que tenemos, la legislación vigente, en realidad no va a prohibir que yo desarrolle una actividad dentro de este glaciar, sino que solo va a regular su intervención. Entonces es un objeto más, es como tener una colina, un cerro, no sé, un bosque, no sé, cualquier otro objeto que pueda ser de la naturaleza. Hay que ver si hay una ley especial que ofrece algún tipo de protección, y si no está señalado por ninguna ley, yo puedo disponer de él como si fuera cualquier otro objeto. No sé si eso responde a tu pregunta, Paula. Sí, sí, efectivamente la responde y era para mí súper importante quizás clarificar porque ciertamente con la existencia de la institucionalidad ambiental actual existe una esfera de protección probablemente limitada a los glaciares, pero tú mencionaste algo súper interesante de que en el fondo puedo apropiar, un glaciar puede ser apropiado. Y eso es algo como que a uno le suena tremendamente llamativo, eh, que algo como eso pueda ser apropiable. Bueno, dándole entonces, siendo las 8:03, y bueno, agradeciéndole desde ya la participación y el habernos escuchado el día de hoy. Veo que no tengo preguntas o acotaciones de parte del público. Quería desde ya despedirme. Ah, sí, mira, Violeta aquí y también Daniel. Mira, démosle paso a Violeta y Daniel, por favor. Si quieres tú, vienes después y nos haces la pregunta directamente. Te doy el pase, Violeta. Hola, mira, soy Marlene Duarte, Violeta es mi hija, así que quedó el nombre grabado de ella. Soy Marlene. René, hola. Violeta, ¿me escuchas? Sí, ¿me escuchan? Sí, se escucha. No sé qué Bueno, yo pasa. la escucho. Ahora sí, Violeta. ¿Me escuchan? Sí, ya, te comentaba, soy Marlene, Violeta es mi hija, quedó el nombre ahí pegado. Así que, bueno, primero darle las gracias a René, su presentación fue súper clara, ejemplificativa, nos ayudó bastante con toda la explicación que dio. Sin embargo, esta pregunta quizás va para los dos un poco y quizás todos los que estamos acá. Bueno, nuestra legislación, por lo que se ve, no coopera mucho con nuestros glaciares. No hay una protección especial como la que hoy día se está tratando de entregar en la nueva Constitución. Mi pregunta va a ustedes como a ti, Paula, también como especialista. ¿Qué piensas tú que puede ser el motivo de por qué hoy día en Chile, habiendo tantas mineras, tanta invasión a los glaciares, no se haya protegido a lo largo de los años? Porque llevamos hartos años en estas peleas y al día de hoy todavía no
no existe algo concreto, hay proyectos dormidos, como comentaba René. Entonces, ¿qué piensan? ¿Qué piensan ustedes en cuanto a esto? ¿Qué nos pueden decir? Mira, Violeta, te voy a dar un poco de opinión mía y también argumentos que pueden servirme de base para esa respuesta, y yo creo que René puede complementar lo que te voy a decir. En primer lugar, el conocimiento de la glaciología como tal, como disciplina y después como ciencia aquí en Chile, no empezó hace tanto tiempo, ¿ya? El primer glaciólogo en Chile vino por ahí, por la década de los 60. Era una sola persona en Chile que sabía sobre glaciares. Y era una persona en Chile que estaba capacitada para dar alguna suerte de argumento científico, argumento como de experto sobre cómo funcionan y qué sucede con su dinámica. La visión de la glaciología en Chile, la visión que imperó durante varias décadas, es una visión antropocentrista. ¿Y por qué? Porque muchos de los glaciares durante esa época se sabe que se hicieron una serie de experimentos, por lo menos en glaciares de la zona central. Experimentos que buscaban entender cómo funcionaba la dinámica de estos glaciares. Y cuando me refiero a la dinámica, me refiero a si estos glaciares aumentan, es decir, que su frente se desplaza, o sea, crece, o bien el volumen de ellos se achica, ¿ya? Entonces, todas estas cosas no fueron bien sabidas en un comienzo, y algunos de ellos pensaron en los glaciares como objetos de que el ser humano podía ser capaz de manipularlos, y de que el ser humano es una suerte de mano, y el objeto viene siendo el glaciar, ¿ya? Y yo puedo manipularlo y puedo manipular esta naturaleza a mi conveniencia y para mis fines, ¿ya? Entonces, la comunidad científica sobre glaciología vino a aumentar ya por ahí a finales de los años 90, ¿ya? Esto también tiene que ver con el inicio de iniciativas científicas como la creación del Centro de Estudios Científicos de Valdivia, ¿ya? De Claudio Bunster, que albergó 3 líneas de investigación, entre ellas la glaciología, ¿ya? Entonces empezaron a venir investigadores extranjeros a Chile y empezaron a formar algunos investigadores aquí que hasta el día de hoy tienen la necesidad para doctorarse de salir del país y luego regresar acá en Chile para poder hacer una carrera en glaciología, ¿ya? No estamos formando necesariamente glaciólogos aquí en Chile. Yo sé que hay un magíster en ciencias antárticas, un doctorado que también tiene que ver en esa disciplina. Sin embargo, la mayor parte de la gente que quiere seguir en esta ciencia necesita sí o sí ir a formarse y a especializarse afuera. Por lo tanto, en ese sentido, le tomó tiempo a Chile entender sobre glaciares, y nosotros tenemos un laboratorio natural a destajo porque es gigante, es tremendo y es muy diverso, como vimos en las primeras clases, ¿ya? Entonces, eso creo en parte que dominó mucho la idea de que podemos relocalizar glaciares, podemos modificarlos, y hoy en día ese paradigma está, digamos que un poco pasado ya, porque la comunidad científica hoy en día no valida eso. Pero en la época de Pascualama, por ejemplo, la CONAMA, que ya les había hablado René, no tenía expertos, no tenía un grupo, no tenía una unidad de nieve y glaciares como hoy existe, que está a cargo de, que está abogada por la DGA, del Ministerio de Obras Públicas. No tenía esa institucionalidad técnica, ¿ya? Que pudiera trabajar en el proceso de evaluación ambiental que existía en ese entonces. Entonces, para ellos que se modificara un glaciar
en ese minuto era permitido. ¿Ya? Hoy en día ningún experto estaría probablemente de acuerdo con esa idea. ¿Ya? Así que ese paradigma se ha ido modificando con el tiempo. ¿Ya? Yo ahora le doy el paso a René a ver si complementa el resto de la pregunta, pero muchas gracias por lo que nos planteaste. Gracias a ti. No sé si me escucho. Sí. A ver, Marlene. Desde siempre la minería ha tenido conflictos con los glaciares, especialmente en la zona centro-norte de nuestro país, porque los glaciares en estas latitudes, en las latitudes que yo menciono, se encuentran en la alta cordillera, y es justamente donde se encuentran los minerales que es la fuente de este negocio de la minería. Sin ir más lejos, al ingresar a la página web de Anglo American, donde comienza a describir la sustentabilidad que tiene esta empresa, ellos reconocen de que antiguamente no había tanto conocimiento y no existía ningún tipo de protección de los glaciares, y la minería destruía glaciares. Por sentencia judicial está en la destrucción de los glaciares de Pascualama. La minería tiene intereses sobre las zonas donde coexisten los minerales y los glaciares. En el caso de Alto Maipo, el conflicto es por las tronaduras, es por la perforación del túnel que están haciendo, y es por el vaciamiento de los acuíferos y de las zonas donde drenan las aguas que provienen del derretimiento de los glaciares en la zona centro. Entonces, de ahí radica el origen de este conflicto que hay entre minería y glaciares. El proyecto de ley que está vigente todavía en el Congreso, el proyecto Boletín 11876, estuvo cerca de 2 años dentro de la Comisión de Minería y Energía. ¿Por qué? Porque de haber sido aprobado este proyecto de ley, la moción parlamentaria, tal cual como venía desde la creación, iba a afectar los intereses de la minera. Esto no lo digo yo, no lo dice la fundación, lo dice la misma minería. Ellos han señalado en varias oportunidades que de aprobarse una ley de protección de glaciares, tal cual como estaba en el proyecto original, iba a paralizar cerca del 40% de la minería dentro del país. Eso significa que cerca del 40% de la minería dentro del país estaba afectando glaciares. Porque el proyecto lo que pretendía era, de una manera talibana, la protección de los glaciares. Iba a sacar de la zona la actividad minera. El mismo artículo que estuvimos viendo de la nueva constitución dice quedan excluidos de toda zona minera los glaciares. Entonces, estos artículos han generado controversia y bueno, y por eso que, entre otras razones, no sé, unas más válidas que otras, a mi juicio, este proyecto de nueva constitución genera controversia, porque lamentablemente, como te señalaba, coexisten el mineral en el mismo lugar donde habitan nuestros glaciares. Ahora, la protección de los glaciares no es per se, es porque son un elemento vital ya sea de la mantención de nuestro ecosistema y va a depender de la visión que tengamos, vital para la vida humana, ya que a mi juicio nosotros pertenecemos a esos ecosistemas. Dependemos de los mismos lugares donde habitan nuestros bosques, nuestros árboles, qué sé yo, nuestros bofedales, nuestros humedales.
Entonces, es un conflicto de vital importancia. Según el panel intergubernamental sobre el cambio climático, expertos sobre el cambio climático, Chile es una de las 10 zonas más que van a ser más afectadas o más afectadas por el cambio climático, especialmente en nuestra zona centro-norte. Y eso, eso significa en falta de agua. Y nuestros glaciares son nuestros embalses naturales que tenemos. Son nuestra principal fuente de agua. 70% hablan algunos estudios, que es el 70% de las recargas que tienen las cuencas proviene del derretimiento del glaciar. Entonces, un tema bastante importante, bastante delicado. Marlene. Hay otra Gracias. pregunta, no sé si Sí, está bien con hola, eso, Marlene, Paola. Sí, sí, gracias por la... Es obvio que no era una pregunta que me puedan responder en concreto porque son visiones y claro, se entiende que por ignorancia quizás tardía en el conocimiento, em, esto se vio tardío en nuestro país y hemos salido afectados, han salido afectados los glaciares, la minería ha hecho imperios en nuestro país y claro, estos nuevos artículos de la nueva constitución claramente atentan de una forma súper radical a, a todo lo planteado para atrás. Así que gracias chicos por sus acotaciones. Gracias a ti por participar y por entregarnos y compartir tu visión. Daniel Morales, entiendo que quería también darnos otra preguntita. sí, hola, hola René, hola Paola, gracias por la presentación. Bueno, mi pregunta va en relación a esta protección legal que si bien es poca en la actual constitución, igual hay ciertas leyes en la constitución que de cierta forma le resguardan. Mi pregunta iba en una situación hipotética si todas estas leyes se suman para, en este caso, para la protección o existe una jerarquía de estas. Es decir, si, por ejemplo, un sector es considerado monumento nacional y aparte está resguardado por la ley 18.362 y además por la 18.283, creo, si estas protecciones legales se suman o tienen una jerarquía, es decir, la que tenga más jerarquía es la que manda y las otras se dejan afuera. Eso es como mi pregunta, no sé si se logra entender mi pregunta. Daniel. Sí. Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, las normas tienen jerarquía, como tú lo señalaste. Hay normas que están por sobre otras. En el caso de un caso hipotético en que un glaciar tenga protección o potencialmente pueda estar protegido por distintas normas, ¿qué es lo que dice nuestro ordenamiento jurídico? Es que va a aplicar la norma especial por sobre la general. A modo de ejemplo, tenemos un glaciar, ¿cierto?, que está dentro de un parque nacional, ¿ya? Y hay una minera que pretende extraer mineral y que a propósito de eso podría alterar o dañar sustancialmente este glaciar. En este caso, si está dentro de un parque nacional, no podría la minera actuar. O sea, no entrarían a participar dentro de este caso hipotético la ley 19.300 con el sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿ya? En un primer momento. ¿Por qué? Porque el glaciar se encuentra dentro de una zona protegida, ¿ya? Sin embargo, esto no es tan así en nuestro país porque el mismo código minero
el artículo 11 me parece, permite que el presidente de la República o el Poder Ejecutivo desafecte ciertas zonas, por ejemplo, que están protegidas bajo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el SNASP, para fines de beneficio de la nación. Y claro, podría determinarse de que, no sé, una recaudación de impuestos a través de una actividad minera podría entenderse como un beneficio para la nación entera y el presidente de la República desafectar o quitarle esa calidad de protección a esa zona determinada. Entonces, ¿por qué es importante una ley de protección de glaciares o una protección constitucional? Porque la ley de protección de glaciares sería la ley especial que regularía todo esto. Entonces, un presidente de la República, por ejemplo, quisiera desafectar una zona para poder intervenir un glaciar, habría que ceñirse ya no a la ley 19.300, ya no al sistema de evaluación de impacto ambiental, sino que a la ley especial, a la norma creada para la protección del glaciar. O mejor aún, alguien podría, si aprobada la nueva constitución, por ejemplo, o que la constitución de 1980 pudiese contener algún precepto legal específico de protección de glaciares. Podría alegar a alguien aquella norma, aquella protección que establece la Constitución, porque como lo vimos en las láminas anteriores, la Constitución se encuentra en la cúspide de la pirámide y va guiando las normas que se encuentran más abajo. Entonces, recapitulando, la norma especial prima sobre la norma general. Sin embargo, no quiero decir trampas, pero existe la posibilidad, a pesar de que una zona está protegida, está dentro de las áreas protegidas del SNASP, podría eventualmente alguien, un titular, una multinacional, una empresa, qué sé yo, podría afectar, porque existen otras normas que permiten esto. ¿Ya? Y bueno, por eso es importante tener una norma específica, una norma que sea con el objeto de protección de glaciares y que determine, qué sé yo, la manera en todos los casos. Y mejor aún, una protección constitucional, ya sea con esta constitución, la constitución de 1980, o el proyecto de ley que se viene ahora, se viene el referéndum ahora en septiembre. No sé si con eso... Sí, sí, gracias René, ahí me quedó mucho más claro, bueno, sobre todo por esa importancia que tú comentas de esta ley. Y solo para finalizar, que me quedo harto dando vueltas, lo que pasa es que después de la última vez que nos reunimos salió que se había publicado un artículo que se llamaba Comprender el papel de las emisiones antropogénicas en el retroceso de los glaciares en los Andes centrales de Chile. Sí, sí, muchas gracias, Daniel. Ese tema lo vamos a tratar en la próxima sesión, la Ok, sesión vale, del 28 de julio. ya. Lo estamos preparando, no solamente está ese artículo, tenemos más autores, hay una autora que me parece que en finales del verano publicó algo y nada, vamos a hacer un compendio y ahí vamos a exponer todo esto, estas publicaciones, pues en verdad son publicaciones científicas que han hecho, Sí. gente especializada en el tema. Muchas gracias René y Paula. ¿De qué? Gracias a ti. Andrea, me parece que también Sí. quiere comentar algo. Bien cortito, así es como, ¿qué es mejor finalmente desde el punto de vista legal? ¿Lo que dice la protección que entregaría la nueva constitución o que se aprobara esta ley de glaciares? Bien corto. Andrea, los preceptos constitucionales siempre tienen
mayor rango, tienen mayor peso, por decirlo, que una ley simple, ¿ya? En general, las constituciones rigen con principios, ordenan, son el timón del barco, ¿ya? Este proyecto de ley, no quiero criticarlo, pero voy a realizar una pequeña crítica de la nueva Carta Magna. Contiene mucha norma. Se abandona un poco lo tradicional, que es que las constituciones señalen principios, grandes preceptos, y señala, empieza a ocupar un poco el papel que ocupa la ley, que es como regular, en fin. Y volviendo ahí a tu pregunta, en cortito como tú dices, siempre es mejor que la protección sea constitucional. ¿Por qué? Porque las demás leyes tienen que ceñirse a lo que señala la nueva constitución. Es la carta madre, es la que va bañando las demás normas, las normas más pequeñas, y las va guiando. Sin embargo, Andrea, como lo hemos podido ver, las constituciones pasan. Las constituciones eventualmente son modificables y las leyes van quedando. Entonces, una ley de protección de glaciar, una ley específica donde señala qué actividades están prohibidas, qué actividades están autorizadas, la manera como se pueden desarrollar las actividades, siempre sería bienvenido. Siempre sería bienvenido. Por ejemplo, esta nueva constitución no se sabe todavía. No se sabe todavía si va a entrar en vigencia. Pero siempre sería bueno tener una ley de protección de glaciares. Contestando tu pregunta, Andrea, sin más marearte, a mí me gustaría tener una ley de protección de glaciares. Algo Ya, que gracias. regulara. Yo creo que es importante. Sí. Gracias. Gracias a ti, Andrea. Desde ya entonces les damos las gracias por su participación. Te quería pedir, René, si puedes pasar unas láminas más, solamente para recordarles aquí a nuestra audiencia que Glaciares Chilenos es una fundación que tiene en este minuto alrededor de 137.000 seguidores. Nos pueden encontrar, hay un montón de artículos y de información que puede ayudarlos a entender más sobre glaciares, sobre los conflictos socioambientales en nuestra página, que es www.glaciareschilenos.org. También recordarles que la fundación trabaja, es una ONG sin fines de lucro, así que trabaja principalmente con donaciones, así que tenemos planes también que pueden ahí aportar también a nuestro trabajo, a que siga funcionando. La próxima clase nos espera la próxima semana, a las 19 horas, vamos a ver y abordar otro tema de mucho interés que tiene que ver ya ahora con los conflictos socioambientales que están relacionados con la criósfera. Así que quedan súper cordialmente invitados desde ya. Y recordarles, como siempre, nuestro cierre, que la necesidad de proteger el medio ambiente es urgente y los desafíos son grandes, pero el espíritu colectivo por lograrlo es mayor. Así que desde ya muchas gracias por estar con nosotros hoy día y por sus valiosos comentarios. Que tengan buenas tardes y buenas noches. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, chao.